continuar, amados hermanos, con la serie que traemos de esta palabra de Dios en la carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, que le hemos dado el título de características de los hijos de Dios. Capítulo 3, estamos viendo un tema general que son las características de los hijos de Dios. Hemos visto ya 3 características, hoy vamos a ver la cuarta, versículos del 1 al 3, veíamos la característica y veíamos los hijos de Dios, cómo son los hijos de Dios. Luego versículos 4 al 6 veíamos la naturaleza del pecado, que tiene que ver el pecado con los hijos de Dios. Luego veíamos los nacidos de Dios y los nacidos del diablo, ese contraste que hay allí, versículos 7 hasta el 10. Hoy vamos a mirar el estudio número 14 de esta carta, y el tema sería el amor del hermano y el odio del inconverso. Los hermanos, los hijos de Dios, sería una de las características. Ellos aman porque en ellos hay amor, mientras que los inconversos, los que no son hijos de Dios, en ellos lamentablemente no hay amor, por lo menos no el amor verdadero, por lo menos no el amor de Dios. Habrá un amor natural, pero el amor de Dios no está en ellos. ¿Por qué no está en ellos? Porque tiene que ser hijo de Dios, tiene que haber sido regenerado, tiene que haber nacido de nuevo para poder ser un hijo de Dios y para poder tener el amor de Dios. De lo contrario, en él no hay. Y eso es lo que vamos a ver entonces en este estudio número 14, que se llama el amor del hermano y el odio del inconverso. Vamos a leer los versículos 11 al versículo 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 hasta el versículo 15, dice así la palabra de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces ahí hemos venido estudiando, amados hermanos, esta carta del apóstol Juan, el capítulo 3, y este es el cuarto mensaje que tiene que ver con el amor del hermano y el odio del inconverso, como acabamos de leer ayer. Entonces, como hay acá 5 versículos que vamos a mirar, hay 5 cosas entonces que quiero mirar en cada uno de los versos, y vamos encontrando allí el amor del hermano. ¿Quién puede realmente amar? Por eso la pregunta que nos hacíamos cuando le invitábamos a mirar este estudio con nosotros en esta hora era: ¿en usted hay amor o en usted hay odio? Y entonces ahí muchos dicen: sí, en mí hay mucho amor, pero ¿es el amor de Dios? ¿Es el amor de los hijos de Dios? ¿Es el amor del regenerado? ¿O usted es un inconverso todavía que no ha rendido su vida a Cristo, y por eso en usted el amor que hay es un amor natural, no es el amor de Dios? Entonces nos referimos es al amor de Dios, porque la Biblia dice que ninguno amaba a Dios, la verdad. Que para nosotros amar a Dios, Dios nos amó primero. Entonces Juan mismo, y eso lo vamos en el capítulo 4, donde dice: no es que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino que Dios nos amó primero, porque Dios es amor, y como Dios es amor y Él nos ama a nosotros primero, nos regenera, y cuando nos regenera deposita su amor en nosotros, y ahora en nosotros puede haber amor hacia Dios verdadero, y ahora en nosotros puede haber amor al prójimo, de tal manera que solamente un regenerado, uno que ha nacido de nuevo, ese podrá amar. Y eso es lo que vamos a tratar de ver acá. Entonces lo primero que vamos a ver esta noche es cómo los hermanos se aman unos a otros. Los hermanos se aman unos a otros, el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Ve? Ya habíamos visto la vez pasada en el capítulo 1 también que el apóstol Juan se va al principio. ¿Por qué dice que este es el mensaje que habéis oído desde el principio? Hermano, porque Dios no tiene un mensaje nuevo. Es más, cuando Dios creó al hombre, dice que lo hizo a imagen y semejanza. El hecho de que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza implica que la ley de Dios quedó establecida en su corazón, como lo dice el apóstol Juan en Romanos capítulo 2. El hombre tiene la ley escrita en su corazón, y esa ley es para que él, con esa ley en su corazón, pudiera amar a Dios.
¿sí? Que Dios estableció desde un principio, hace al hombre a imagen y semejanza y le da la ley y le da el amor. Pero como el hombre cae en pecado, entonces esa imagen y semejanza en el hombre se deteriora. De ahí en adelante el amor del hombre, ya no hay un amor verdadero, es un amor ficticio. El hombre lo que tiene es odio en su corazón, y lo podemos ver fácilmente con los primeros hermanos, ¿no? Vemos como en Abel había un amor verdadero y él amaba a Dios verdaderamente porque era un hijo de Dios, mientras que vemos la escritura que Caín, su hermano, era hijo del diablo y en él no había un amor verdadero, había un amor falso, y por eso su hermano se confió en él, pero ¿qué pasó? Lo mató. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Entonces en este versículo 11 dice claramente: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Es más, en los 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos, que usted la conoce, mi amado hermano, y si usted no la conoce, mi amigo, pues hay 2 tablas, ¿no? La primera tabla son los primeros 4 mandamientos que nos hablan del amor a Dios. La segunda tabla son 6 mandamientos que nos hablan del amor al prójimo, del amor al hermano. Por eso cuando Jesucristo vino, Él dijo, de esa tabla de 10 mandamientos, de 10 puntos, Él lo resume en 2. Entonces dice, la ley es 2 realmente, se resume en 2: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí podemos ver que el amor al hermano viene como una consecuencia del amor a Dios. O sea, nadie puede decir que yo amo al prójimo, yo amo a mi hermano, si realmente él no ama a Dios, porque recuerde, se tiene que cumplir la primera tabla del amor a Dios, respetar a Dios, respetar su norma, su ley, su palabra, obedecerle a Él, y cuando amamos a Dios de esta manera, podemos amar al prójimo entonces, porque cumplimos todos los otros mandamientos de la segunda tabla. Por eso dice aquí el versículo 11, este es el amor, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y eso Jesucristo también lo dijo claramente en el Evangelio de Juan. Vamos a ir ahora un momentico. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Esto es impresionante. ¿Cómo yo sé que soy un discípulo de Cristo? ¿Cómo ellos sabían que eran discípulos de Cristo? Porque se amaban unos a otros. Y luego dice aquí: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. No es nuevo, como Juan dice, no es que sea nuevo, pero sí es nuevo. No es nuevo porque es el mismo mandamiento de amarnos los unos a los otros. Es nuevo en el sentido de que Jesucristo viene y muere en la cruz del Calvario, y cuando Él muere en la cruz del Calvario paga la ley de nuestros pecados. Luego Él, como cumple perfectamente la ley, Él nos justifica. Y cuando Jesucristo con su muerte y su resurrección nos justifica, a los creyentes, a los de la fe, dice la Biblia que somos justificados por la fe. Todo aquel que tiene fe en Jesucristo es justificado, y cuando esta persona es justificada, ella ha sido regenerada, ella ha nacido de nuevo. ¿Y qué viene en esa regeneración? Amor, el amor de Dios, el amor de Dios. Entonces un nuevo mandamiento doy, que os améis, es que ya no es un amor humano, sino que es un amor de Dios, en la regeneración que hay en el corazón de la persona. En ese sentido es que sería nuevo. Ahora miremos también que ese amor es un amor sacrificial, es un amor que se entrega como lo hizo Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 12, ahí adelantico. Juan capítulo 15, versículo 12, leemos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y eso ya tiene mucho que decir aquí. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Pero cómo? Un amor sacrificial, como yo os he amado. Recuerde que Él nos amó entregando su vida por nosotros. El amor de Dios, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios se ha demostrado dando a su Hijo, dando lo que lo que el Padre más amaba, que era a su Hijo. Por eso dice aquí: como yo os he amado. Y el amor de Cristo fue que Él entregó su vida. Dice que nadie tiene mayor amor que uno entregue en su vida. Dice el versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea que el amor de Cristo fue tan grande que Él puso su vida por sus amigos. Él puso su vida por nosotros. O sea,
eras tú y era yo quien merecía morir en una cruz por nuestros pecados. Es que fuiste tú, mi hermano, es que fui yo, es que fuiste tú, mi amigo, es que fui yo los que le fallamos a Jesucristo, a Dios. Nosotros fuimos los que quebrantamos la ley, nosotros éramos los que debíamos recibir la maldición de la ley en el infierno. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar, Él viene perfecto, cumple la ley perfectamente y muere en la cruz para pagar su deuda por nosotros. O sea, Él cancela la deuda de nuestros pecados que teníamos frente a Dios y nos da su justicia. O sea, Él vive una justicia, o Él cumple la ley perfectamente y nos la entrega a nosotros. Entonces, cuando Él hace eso, está demostrando su amor. No hay mayor que ese, que uno ponga la vida por sus amigos. Así que Jesús puso la vida por nosotros y nos demostró su gran amor. Entonces ahora dice que debemos amarle de esa manera. Por eso yo pongo acá, es un amor sacrificial. Así que la próxima vez que como que no podamos amar a un hermano, es que mi hermano me hizo esto, no es que me ofendió, no es que me dañó, no es que, y usted no lo pueda perdonar, y usted tenga resentimientos, tenga odios, algo hacia una persona, piense en el amor de Dios que entregó a su Hijo. Piense en el amor de Jesucristo que se entregó a sí mismo para salvarnos a nosotros de todos nuestros pecados. Entonces ese es el amor mayor que hay. Por eso Él puede decir, hermanos, amémonos. Este es el amor de Dios, que nos amemos unos a otros. Versículo 13. Ahora, punto número 2 de esta noche sería que los inconversos no pueden amar, obviamente, porque en ellos no hay amor. Entonces en ellos hay es un espíritu de odio, de rencor. Versículo número 12. En contraste al versículo 11, que dice que nos amemos unos a otros, pero luego dice, no como Caín. Amémonos, pero entonces pone el ejemplo negativo, no como Caín, que era del maligno, era del diablo, y mató a su hermano. O sea, tenía un odio, tenía un resentimiento, que lo que hizo Caín fue que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Y aquí está, porque sus obras eran malas. ¿Por qué Caín desarrolló un odio, un resentimiento que le llevó a matar a su hermano Abel? Es increíble, era su hermano de sangre y carne. ¿Por qué la gente asesina hoy día? Porque en ellos hay odio y resentimiento. Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces ahí estamos viendo ya las dos descendencias, las dos simientes o las dos familias, como usted quiera llamarlo. Por un lado, Abel era justo. Abel había sido regenerado, Abel había nacido de nuevo, Abel tenía el amor de Dios en su corazón y Abel podía amar a Dios y Abel podía amar a sus hermanos. Ahora, contrastando con Caín, que Caín era del maligno, y como yo lo dije la vez pasada, y no me da temor decirlo y vuelvo a decirlo, nosotros lamentablemente, y así es porque así lo dice la Escritura, nacimos siendo hijos del diablo. Porque el diablo, como veíamos en Juan 8:44, el diablo peca desde el principio. Y los hijos del diablo, Jesús se atreve a decirle a los judíos que estaban allí, les dice, ustedes son hijos del diablo. O sea, toda persona que no cree en Jesucristo, toda persona que rechaza a Jesucristo, toda persona que rechaza el Evangelio es hija del diablo, no porque lo rechace en ese momento, sino porque siempre ha sido hija del diablo. Nosotros éramos hijos del diablo, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de las tinieblas, pero ahora hemos sido hechos por la palabra de Dios, por el Evangelio, por la fe, porque Dios nos dio la gracia de creer en Él, de arrepentirnos y cambió nuestra vida. Pasamos de las tinieblas a la luz, pasamos de ser hijos de desobediencia a ser hijos de obediencia, pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Entonces, solamente los hijos de Dios pueden amar a Dios y pueden amar a su prójimo, pueden amar a su hermano. Entre los días vamos a ver cómo es que se demuestra ese amor. Pero luego vemos que los hijos del diablo no, Caín como un hijo del diablo no, y en él hay un odio que desarrolla y por eso él lo que quiere es deshacerse de su hermano, quiere deshacerse del hermano porque está en contra o porque él manifiesta obras justas mientras que él no puede. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y aquí tengo que decirle, toda persona que no es hija de Dios, que no es un cristiano verdadero, sus obras son malas, porque sus obras nacen de un corazón malo, de un corazón que está esclavizado por el Satanás, por el pecado, por esta carne corrupta, y él lo único que puede hacer es lo malo, así parezca
que hace cosas buenas, en él no surge nada bueno. Lo que de él surge de ese corazón es malo porque si hace algo aparentemente bueno es solamente para él exaltarse, para su propia vanagloria, es solamente por orgullo, es solamente para demostrarse, para que lo vean, pero no lo hace de corazón, como la Biblia nos dice. Entonces es muy interesante esta parte. Tenemos que entender que los inconversos entonces no pueden amar. En los inconversos solamente hay un odio. No, pero yo conozco a fulano de tal que él ama porque él da, porque él ayuda. No. Hay algo detrás de eso que él hace, que se quiere mostrar, que quiere evidenciar. Hay algo, pero en él no hay un amor verdadero, no hay un amor desinteresado. Las cosas que él hace, las hace sin fe porque la fe no está en él. Las hace sin amor de Dios porque el amor de Dios no está en él. Lo hacen algo natural y no podemos confundirnos. Hay descendientes de la culebra, descendientes del diablo, que ellos tipifican muy bien o pueden hacer las obras parecidas a las de los cristianos. Por eso en este mismo canal usted puede ver después cómo se predicó una serie sobre los anticristos para demostrar que estos anticristos hacen muchas cosas parecidas a los creyentes, y eso es lo que muchos se confunden por eso. Pero no, un verdadero hijo de Dios hace las cosas porque en él ahí está el amor de Dios para hacerlo. Un falso creyente, un impío, un inconverso, sus motivaciones son otras y él es un hijo del diablo. Y él va a terminar entonces odiando a aquellos sus hermanos. En tercer lugar, podemos ver que el mundo aborrece a los hijos de Dios porque no son como ellos. El mundo aborrece a los hijos de Dios porque no son como ellos. Y eso lo podemos ver en el versículo 13. Lea conmigo allí el versículo 13 que dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Otra vez, los hijos de Dios, una característica de los hijos de Dios, que es lo que estamos viendo acá, y por tener el amor de Jesucristo, el amor de Dios en sus corazones, ahora se enfrentan a algo contradictorio, ¿no? Pero es real, y es que por amar a Dios y por tener el amor de Dios en su corazón, procurar amar a los hermanos, el mundo lo va a aborrecer. Ahora, escuche, la mayor manera de amar o la mayor demostración de amar a mi hermano no es ayudarle económicamente o materialmente. La mayor manera de amar a las personas es presentándole el evangelio, presentándole la palabra de Dios. Así que cuando un creyente, un hijo de Dios, demuestra el amor mayor por esa persona, por ese familiar, y le presenta la palabra de Dios, ahí va a tener un rechazo, ahí van a comenzar a odiarlo, porque ellos odian a Dios, odian a Cristo, odian el evangelio, odian la palabra, no quieren saber nada del evangelio, no quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de Dios, de manera que cuando les vamos a hablar, que ese es el mayor amor que podemos mostrarle a una persona, hablarle de Jesucristo, hablarle de la palabra de Dios, va a tener el rechazo. Por eso en el versículo 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis. O sea, tómelo como algo normal. El creyente, el hijo de Dios, una característica del hijo de Dios es que él toma esto como algo normal. Si a mí me aborrecen, yo lo tengo que tomar como algo normal, porque eso está escrito en la palabra. Miren lo que Jesucristo nos dijo en Juan 15, 18. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 y 19, Juan 15 y 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Note, porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué el mundo aborrece a los hijos de Dios que aman? ¿Por qué? Porque dice, porque no somos del mundo, porque Cristo, antes éramos del mundo, pero Cristo nos eligió del mundo y nos sacó del mundo, por eso nos aborrece. Entonces el mundo aborrece a Cristo, como dice aquí: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. Eso es lo que Jesucristo quiere decirnos, eso es lo que Juan nos está diciendo ahora también. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, si yo fuera del mundo, el mundo me amaría. ¿Ya no ha visto eso? En el caso mío es así. Yo, los amigos que tengo ahora realmente son mis hermanos en la fe, son los cristianos, son los creyentes. Yo tengo familiares que no comparten conmigo porque ellos comparten con el mundo. Yo tengo personas que ya no son mis amigos porque ellos están en el mundo, porque yo no voy con ellos, no corro con ellos, como dice Pedro. Entonces, como no vivimos lo mismo, como no compartimos lo mismo, entonces ya nos quieren poner a un lado. Ay, con esa persona no.
Y es impresionante, pero yo he tenido amigos, familiares míos y familiares de mi esposa también, que están por ahí. No, yo con ellos no comparto porque ellos allá son aleluya, son evangélicos, ellos no vienen aquí. Pero sí pueden compartir con gente que cree lo mismo, piensa lo mismo que ellos, gente que se embriaga, que se emborracha, que mantiene fiestas, que mantiene con vulgaridades, que mantiene con todas estas cosas. Con ellos sí la pasan bien, pero con nosotros no. Ellos son unos aburridos, ni los invitemos, ni digamos que vengan por acá. Entonces el mundo nos aborrece, eso es lo que dice acá. Pero miren Juan 17, 14 también, lo que Jesucristo dice. Juan 17, 14 al 16. Dice, está orando aquí Jesús y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, a los discípulos, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué los aborrece? Porque no son del mundo, no somos del mundo. Por eso, algo que los puritanos han dicho y que todos aquellos creyentes de la historia de la iglesia siempre han visto, Jesucristo lo dijo y se han visto, y hoy es lo mismo, es: si el mundo lo ama a usted, o sea, si usted tiene gente inconversa que lo ama, si usted tiene gente impía que está con usted y lo ama y disfruta, aquí hay algo raro. Usted no es cristiano y por eso está con ellos. Porque un hijo de Dios va a ser rechazado, un hijo de Dios va a ser odiado, va a ser aborrecido por un inconverso. El inconverso no puede estar con un hijo de Dios, no puede. Hemos visto, la luz y las tinieblas no pueden vivir, no pueden convivir. Entonces, si usted dice que es un cristiano, pero usted tiene amigos impíos, juega con ellos, come con ellos, disfruta con ellos y no pasa nada, y a usted no lo están odiando, ojo con eso. Tiene que revisarse su vida. Entonces lo que dice acá: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Ve? Jesucristo dice: ellos no son del mundo, yo tampoco soy del mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, en esa manifestación del amor, recuerden que estamos hablando, el inconverso odia, el creyente ama. Cuando el creyente ama, el inconverso lo va a aborrecer, el inconverso lo va a odiar, a no ser que el impío, el inconverso, se convierta y entren a disfrutar del mismo amor de Dios. Pero esto es lo que la Escritura nos enseña. En cuarto lugar, podemos ver acá que hay una evidencia de la regeneración es el amor. O sea, Juan en el versículo 14 lo deja bastante claro. Mire el versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vea, este versículo, amado hermano, es muy fuerte y hay que analizarlo, y hay que mirarlo, y hay que revisarnos. Note lo que dice el apóstol Juan: nosotros sabemos. ¿Ve? O sea, Juan sabe, los apóstoles saben, los líderes saben, los pastores sabemos, los líderes de las iglesias sabemos, los diáconos sabemos, el creyente sabe, el creyente verdadero sabe, el Hijo de Dios sabe. Si usted es un hijo de Dios, usted debe saberlo. ¿Qué debe saber? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero dice que hemos pasado de muerte a vida. Eso lo sabemos. ¿Por qué? No, porque la Escritura me lo dice. Bueno, es una parte, pero ¿por qué? Aquí está la respuesta: en que amamos a los hermanos. ¿Cómo yo sé que he pasado de muerte a vida? En otras palabras, ¿cómo yo sé que he sido regenerado? ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? Porque yo amo a mi hermano. Esto es impresionante. O sea, la evidencia de que realmente yo he sido regenerado es que yo amo a mi hermano. Y no importa muchas veces lo que mi hermano me haga, pero, o sea, que aquí el amor no está condicionado, es incondicional, porque lo único que hace el creyente es amar. El creyente no puede aborrecer a un hermano, no puede odiarlo. ¿Por qué? Porque tiene el amor de Dios en él. Entonces, miren lo que dice aquí en esto: es que sabemos nosotros que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y luego lo que dice: el que no ama a su hermano, el que no puede amar a su hermano, el que no ama a su hermano, ¿qué dice acá? Permanece en muerte. Note, el que ama permanece en vida, ha pasado de muerte a vida. El que no ama permanece en muerte.
O sea, no ha sido regenerado. Y es que eso es lo que vemos nosotros en la Escritura. Vamos a ir a Efesios 2, un momentico. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 1. Te va a leer conmigo allí. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Note que Jesús nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 5. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El 5. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aún estando muertos en nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasa? Los creyentes, los hijos de Dios, que viene hablando el capítulo 3 de esta epístola de Juan, esos hijos de Dios estaban en muerte, pero Dios les dio vida. Ahora tienen una vida espiritual. Estaban espiritualmente muertos, vivos naturalmente, pero muertos espiritualmente. ¿Sabe que una persona muerta espiritualmente no le gusta a Dios? No le gusta la palabra, no va a una iglesia, y si va buscando que Dios le dé a él, no va para adorar a Dios, no va para decirle: Dios, en qué he fallado, quiero rendirme a ti, cambia mi vida por favor, no, sino que va buscando otras cosas. Entonces la gente que está muerta espiritualmente puede ir a una iglesia. Cuando lee la Biblia no la entiende, por eso mejor ni la lee. Aquí hay, digamos, le da la oportunidad de escuchar un mensaje de 50 minutos y le da la oportunidad de ver una película de 2 minutos. El muerto espiritualmente se va a ver la película de 2 horas, perdón, 2 horas. Se va a ver la película de 2 horas, pero el mensaje de 50 minutos le es difícil verlo. No puede. En cambio, el que ha nacido de nuevo y que tiene la vida dice: no, yo voy a vérmelo. Bueno, la película la puedo dejar para después. No estoy diciendo que no puede ver películas, lo puede dejar para después. Obviamente va a seleccionar la película que sea una película buena, obviamente. Entonces mire que él está hablando acá que hay gente que está muerta espiritualmente y hay gente que está viva espiritualmente. El creyente puede amar, y él ama porque ha sido regenerado. ¿Y cómo se da cuenta? Porque ama a los hermanos, mientras que el impío no puede. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan 5:24, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, nos vuelve a hablar otra vez de que hemos pasado de muerte a vida. Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Note, el que oye mi palabra. ¿Qué hay que hacer primero? Oír la palabra de Dios, oír el Evangelio. Si usted cree que está en muerte espiritual, expóngase a la palabra, escuche el Evangelio, oiga la palabra de Dios, luego crea, porque dice: el que cree al que me envió, o sea, el que le cree a Dios, tiene vida eterna. El que cree al Evangelio, el que cree la palabra, el que cree en Jesucristo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Note que Dios le quitó la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Claramente Jesucristo está diciendo: la persona que cree en Jesucristo, que cree en el Evangelio, ha pasado de muerte espiritual a una vida espiritual, y gracias a esa vida espiritual ahora tiene vida eterna. ¿Qué es el Evangelio? Es eso. ¿Por qué nosotros existimos? Para predicar el Evangelio. ¿Por qué, a pesar de estar ahora en una cuarentena, nosotros nos vemos en la necesidad de seguir predicándole a nuestros hermanos, de seguir predicando aún por este Facebook Live a todas las personas que nos están escuchando? Porque hay una urgencia, hay una necesidad. ¿Sabe qué está haciendo la gente ahora? Y la gran mayoría de la gente se está cuidando y están en la cuarentena y no quieren salir porque ellos están protegiendo su vida natural, porque ellos no quieren morir naturalmente. Ahora, no recuerdo cuántos muertos ya van en el mundo, creo que más de 35,000 como que van por ahí ya muertos por este coronavirus. Pero esta gente murió naturalmente. Pero hay una muerte que es peor, que es la muerte eterna. Esa gente que está muriendo realmente, ¿para dónde van? ¿Van al cielo? ¿Van a una vida eterna? ¿O van a una condenación eterna? La gente que no tiene a Cristo en su corazón es gente que está muerta espiritualmente. Y aunque están vivos naturalmente, tienen una muerte espiritual. Y si esas personas llegasen a morir naturalmente con una muerte espiritual, van a ir a la condenación eterna, van a ir al infierno. Pero en cambio, si una persona que ya nació de nuevo, que fue regenerada, que tiene la vida de Dios en su corazón, como dice aquí, el Señor viene a darles vida, esa persona nace de nuevo, es regenerada, tiene vida nueva en Cristo, esa persona puede morir naturalmente.
Y cuando muere naturalmente, ella en vez de ir a una condenación, va al infierno, ella va directamente al cielo, a la presencia de Dios, a tener vida eterna. Porque Jesucristo dijo, yo he venido a darles vida eterna. A eso vino Jesús. Entonces es muy importante que entendamos esta parte. Y volviendo al versículo 14 de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, tenemos la salvación segura. Tenemos la vida de Jesucristo. ¿Cómo lo sé? En que amamos a los hermanos. Entonces ya vamos a hablar de cómo se ama al hermano. Pero una manera de amar al hermano es llevarle la palabra, llevarle el evangelio. O sea, amo tanto a mi hermano que quiero darle vida espiritual por medio de la palabra. Amo tanto al mundo aún que quiero llevarles el mensaje. La razón por la cual estamos haciendo este Facebook Live no es tanto para ir a los hermanos que ya nos conocen y tienen una palabra y tienen la vida de Dios en sus corazones, sino para que ellos puedan en su sala compartirle a sus familiares, compartirle a sus amigos, y para que otras personas nos puedan ver por este medio y conocer el evangelio, conocer la palabra, tener la vida de Dios, para que si llegasen a morir, porque uno nunca sabe, llegase a morir con esta pandemia que hay, pues hombre, tiene la garantía de ir a la salvación, a la vida eterna con el Señor. El creyente no tiene por qué estar asustado. Yo no estoy asustado, usted no tiene por qué estar asustado. Nosotros descansamos en la providencia de Dios, como voy a enseñar este domingo. Ojalá usted pueda sintonizarnos a las 10 de la mañana por este mismo medio. Y mi último punto en esta noche sería: el que aborrece a su hermano es un asesino y no tiene la vida eterna. Así lo concluye diciendo el versículo 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aborrecerlo, odia, es homicida. Ya hablamos de Caín, y aquí se refiere a Caín obviamente, y a los que son como Caín. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida, ninguno que odia a su hermano tiene vida en él permanente. Porque él, a no ser que se arrepienta antes de morir, pero si él sigue en esa condición, él va a tener una condenación. Ahora, alguien me va a decir, pero yo no soy como Caín, yo no mato. Bueno, vamos a ver entonces, por favor, porque aunque nosotros ya no hayamos asesinado, no vayamos a asesinar naturalmente, materialmente, físicamente, Jesucristo nos habló de un asesinato espiritual en el corazón que se expone al infierno. Y quiero que vayamos, para ir concluyendo, Mateo capítulo 5. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Vamos a mirar el capítulo 5, en el Sermón del Monte, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mira lo que dice aquí. Déjeme, yo le leo esta parte hasta el 26. Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Este era el mandamiento, no matarás. Caín fue un asesino. Los que no son de Dios, muchos son asesinos, otros dirán que no. Vamos a ver. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cualquier asesino será culpable de juicio. O sea, tiene que haber un tribunal para que lo juzgue, lo condene. Pero luego dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que se enoje contra su hermano, es culpable de juicio. ¿No notó? El asesino material es culpable de juicio, porque así lo enseñó la ley, así lo enseñó el antiguo pacto. Pero ahora el Señor coge ese mandamiento y le da una amplitud en cuanto a su contenido, le da una aplicación espiritual mucho más amplia, porque los judíos de ese tiempo decían, ellos pensaban, asesinar es, o matar es quitarle la vida a otra persona. Jesús dice, eso es cierto, pero hay un asesinato espiritual, hay un asesinato interno, hay un asesinato moral, que yo quiero decirles ahora cuál es, y es este. Ahora, si una persona asesina físicamente a otro, tiene que ir a juicio para ser condenado. Y ahora dice, también, y el que se enoje contra su hermano es culpable de juicio, o sea, también debe ir a juicio. O sea, que Jesús toma el enojo hacia el hermano, que ese enojo va a llevar a un aborrecimiento, que ese enojo va a llevar a un odio, y que aunque no tiene la capacidad de pronto de asesinarlo físicamente, ya el Señor está diciendo que desde el corazón ya lo asesinó. Porque todo resentimiento contra un hermano, todo odio contra un hermano, todo rencor contra un hermano, va rumbo al asesinato. O
Eso es lo que el Señor dice. O sea, el asesinato, antes de que se realice físicamente, ya ha habido un asesinato internamente, del corazón. Y Jesús quiere hablar acá. El asunto no es los pecados externos que uno puede ver. El asunto es el pecado interno que nace del corazón. O sea, todos tenemos entonces desde nuestro corazón somos propensos a asesinar. Porque de alguna manera nosotros nos hemos encontrado en la vida con personas que nos han hecho algo. Hemos tenido problemas con alguien y usted se ha enojado y yo me he enojado y hemos querido, pues, si tuviéramos la capacidad de desaparecerlo, lo haríamos. Si tuviéramos la oportunidad y la capacidad de matarlo, lo mataríamos, que por la gracia de Dios nos ha frenado y no nos ha dejado. Pero eso no indica que no lo hemos hecho, ya en el corazón lo hicimos. Y entonces por eso dice aquí Jesucristo, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, una palabra fea, grosera, como bobo, tonto, estúpido, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, bobo, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Note cómo el Señor está diciendo que uno es un asesino desde el corazón. Asesina a las personas del corazón y merece el infierno. No solamente un juicio de condenación, sino que ese juicio de condenación es para que sea lanzado al infierno. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, si yo me doy cuenta de que mi hermano tiene algo contra mí, esto es tremendo. Aún el Señor dice aquí, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor dice, no me traigas ofrenda a menos que hayas arreglado. Si tienes un odio, un resentimiento, un rencor contra tu hermano, contra tu vecino, arréglate con él. Pero es que no puedo. ¿Cómo no puede? El inconverso no puede. El creyente sí puede, porque el creyente tiene un nuevo corazón, porque el creyente tiene el Espíritu de Dios en él. Así de que él sí puede, el creyente sí puede. Si alguien dice que es cristiano y dice que no puede, entonces usted no es cristiano, usted no es regenerado. Un cristiano sí puede. Entonces por eso el Señor les está ordenando, anda, reconcíliate con tu hermano antes de presentar tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, hermano, para ir concluyendo con lo que Juan nos está hablando del amor y el odio, lo que él está diciendo es muy sencillo. Los hijos de Dios han sido capacitados para amar. Los hijos de Dios podemos amar. Amar a Dios primero y amar a nuestro hermano. Amar aún a los impíos. Porque estamos capacitados por Dios para eso. ¿Dónde? En la regeneración. Y porque tenemos al Espíritu Santo, y porque Dios nos dio la ley, su ley es santa, su ley es perfecta y debemos procurar guardarla. Tenemos las dos tablas de la ley que el Señor resumió en dos, que dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Y ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo resume la ley en Romanos 13, en el amor. Dice, porque toda la ley se resume en el amor, porque el amor nos lleva a amar a Dios y a amar a nuestro prójimo. Y cuando yo amo a Dios, guardo los primeros 4 mandamientos, y cuando yo amo a mi prójimo, guardo los otros 6 mandamientos. De manera que las dos tablas de la ley se resumen en el amor a Dios y el amor a mis hermanos. Entonces, de tal manera que eso es lo que Juan está expresando acá. El amor del hermano y el odio del inconverso. El inconverso, el que no ha sido regenerado, el que no es hijo de Dios porque no ha nacido de nuevo, él no puede amar. Entonces muchos de aquí, si usted no es cristiano, si usted no es un hijo de Dios, pero usted quiere ahora tener el amor de Dios, ¿sabe usted qué debe hacer? Usted debe entregarse a Jesucristo. Debe venir al Señor y decirle, Señor, yo entendiendo ahora esta palabra, yo quiero tener tu amor. Entonces usted... Hay solamente 2 maneras para tener el amor de Dios. Primero, reconozca su condición de pecado. Reconozca que usted es un pecador, que usted le ha fallado a Dios, que usted ha quebrantado la ley todo el tiempo. Reconozca que ha vivido lejos de Dios, haciendo su propia voluntad. Arrepiéntase de eso. Pídale perdón a Dios por eso. Y crea, en segundo lugar, crea que Jesucristo en la cruz murió para perdonar todos sus pecados. Crea que Jesucristo vivió la vida justa y guardó la ley perfectamente para que usted ahora pueda ser salvo.
Jesucristo te salva de dos maneras. Número uno, muriendo en la cruz pagando la deuda de tus pecados. Número dos, dándote la justicia para que puedas estar justificado delante de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, usted es un creyente, y usted ve que todavía le falta el amor, como dice aquí, entonces, tal vez usted no ha comprendido, no se está rindiendo a Dios diariamente. Ríndase a Dios. Igual, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, crea en Él y dígale: Señor, dame la capacidad para amar. ¿Hay alguna persona que no puede amar? ¿Odia a alguien? ¿Tiene resentimiento? ¿Usted está libre? Órele a Dios, dígale: Señor, ¿a quién yo no puedo amar? Y cuando usted está en esa condición de que usted no puede amar, le pide a Dios la capacidad y Él se la da. Dígale: perdóname, Señor. Y una vez usted le pida perdón a Dios, pídale la capacidad y Él se la va a dar. Porque los hijos de Dios aman. Entonces hemos hablado en esta noche el amor del hermano y el odio del inconverso. Solamente el hermano puede amar, el inconverso odia. Si el inconverso quiere amar, debe venir a Cristo pidiéndole perdón, arrepintiéndose de todos sus pecados. Vamos a terminar así en esta noche.